Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre y en el amor de Cristo, el Señor. Permítame invitarle a que compartamos la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Vamos a leer entre el versículo 20 y el versículo 28. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén al Señor. Amén al Señor. Esta experiencia, ¿no? Esta vivencia, uno podría decir también este incidente que se produce frente a Jesús con algunos de sus discípulos, tiene una alta importancia, y por eso es que hoy nos detenemos aquí unos minutos, porque claramente esta experiencia de los hijos de Zebedeo se llamaban Juan y Jacobo, ¿no? Juan y Jacobo. Esta experiencia de estos varones manifiesta lo que habitualmente hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestras vidas, en nuestra alma. Lo que hemos leído dice que vino la mamá de estos varones, la mamá de Juan y Jacobo, la mujer de Zebedeo. Según algunos antecedentes bíblicos, ella era una mujer bastante cercana al grupo de Jesús y los discípulos. Seguramente porque sus hijos estaban allí. Seguramente porque sus hijos eran parte del equipo de trabajo del Señor, el equipo que el Señor estaba formando para llevar adelante su trabajo con la iglesia. Bueno, más la unión de algunas otras mujeres. María, la misma madre de Jesús, que siempre estaba a cierta distancia. María Magdalena, que había sido bendecida por el Señor. Bueno, habían algunas mujeres que siempre estaban dispuestas a servir al Señor. Ahora viene la mamá de estos varones
a hablar con el Señor. Es interesante porque no está bromeando la señora. No es una broma, no es una cuestión así como, ya voy a hacer esta talla al Señor para ver cómo me responde. No, 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 no. El versículo 20 dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, pero dice postrándose ante él, postrándose. O sea, no es una cuestión trivial, no es una cuestión hecha así como entretención, está haciendo un planteamiento serio. Interesante también, viene la mamá y vienen los dos hijos, o sea, era un tema de familia. Es verdad que uno de estos jóvenes, Juan, debe haber sido el discípulo más joven de todos, de los 12. Él era, según algunos antecedentes, el discípulo más jovencito de todos. No era un niño. No, nadie podía asumir responsabilidades, nadie podía dejar su casa si no tenía lo menos 30 años. Pero era muy jovencito para la época. Él era de los más jóvenes. Este mismo es el varón del cual en el Evangelio de Juan, que lleva entonces su nombre, él mismo, cada vez que se refiere así, él habla del discípulo, dice, amado por el Señor, o el discípulo a quien el Señor amaba. Uno podría entender que no es solo un comentario de Juan, un comentario liviano. No, uno creería que seguramente por la juventud de Juan muy cercana a la juventud de Jesús, porque Jesús empieza a predicar a los 30 años aproximadamente. Por tanto, esta cercanía de edades, siendo Juan uno o el más joven de todos los discípulos, seguramente provocaba una cercanía, una relación afectiva. Seguramente muchas veces estaban muy juntos. Entonces Juan habla de sí mismo diciendo, bueno, el discípulo, ahí estaba el discípulo a quien el Señor amaba, dice. O este es el discípulo amado por el Señor, etc. Lo dice Juan, no lo dice el Señor. Hoy día en este hecho viene la mamá de estos dos jóvenes, Jacobo y Juan, para decirle, Señor, lo que quiero es que cuando establezcas tu reino, le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, perdóneme, pero el planteamiento tiene un gran sentido. Lo que esta mujer está diciendo, yo quiero que ellos, por la eternidad, no se separen nunca de ti. Yo quiero que estén siempre cerca tuya. Yo quiero que ellos sean predilectos. Yo quiero que ellos sean privilegiados. ¿Qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos? Y qué mejor que estar pegadito, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Bueno, de ahí en adelante se producen algunas cosas de las cuales quisiéramos comentar porque claramente uno declara cosas a veces, hermanos. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, hablo de la iglesia del Señor. Uno declara cosas a veces sin juzgar, que como dice el Proverbio 16, los pensamientos son del hombre, pero el Señor juzga la palabra que sale de nuestra boca. El Señor juzga nuestra palabra. Si uno tiene un pensamiento bueno, regular o malo, derechamente, y consigue dominarlo, Pablo dice a Timoteo que debemos aprender a traer cautivo a Cristo, cautivos a la obediencia a Cristo, todos nuestros pensamientos. Así lo plantea.
El punto es que a veces ese gobierno no existe y todo lo que viene a nosotros lo manifestamos. Como dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. El punto es que el Señor va juzgando, va juzgando. En este caso concreto, la mamá de estos varones le pide que sus hijos estén lo más cerca posible en el gobierno eterno del Señor, uno a la derecha y el otro a la izquierda, que estén ahí, que no se muevan, que, perdóneme una figura, perdóneme. Podía guardar silencio, pero como ya le pedí perdón, quiero decirlo que acepto que es una cosa liviana. Es como pensar uno que lo que la mamá le estaba diciendo: Señor, queremos que en todas las fotos que te tomen en tu reino, que en todas las fotos aparezcan mis hijos, que siempre estén cerca, siempre estén presentes. Ahora, vamos entonces, volvamos mejor a lo serio, claramente, es mejor estar en lo serio. Volvamos a lo serio, porque el Señor le responde un par de cosas que fue absolutamente profético. Por favor, mire el versículo 22. El Señor responde y le dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber? Mire por favor la pregunta. Son dos. La primera dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Está hablando de ese momento en que el Señor ora en el Getsemaní. Cuando dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era cuando el Señor va a rogar ayuda y le dice al Padre, ni siquiera le dice papá, le dice Señor, le dice. Señor, le dice, todas las cosas te están sujetas. O sea, todo pasa por ti. Tú eres el que decide. Nadie te puede obligar a decir una cosa o la otra. Tú eres el Señor en todo. Por tanto, te ruego, le dice, que pase de mí esta copa. De esa copa está hablando. Que pase de mí esta copa sin que yo la beba. No soy capaz de beberla. Es una copa amarga, es una copa difícil. La figura después se va a manifestar estando Cristo colgando en la cruz, cuando le ofrecen vinagre con hiel. Es una figura de esta copa tan amarga de la que el Señor estaba pidiendo ayuda. Era tan terrible lo que iba a vivir que el Señor dice: Padre, si es posible, Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero luego dice que se haga, sin embargo, tu voluntad y no la mía. Entonces, lo primero que pregunta el Señor es: ¿podéis beber del vaso o podéis beber de la copa que yo he de beber? Y luego le dice: y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesucristo había sido bautizado a los 30 años al comenzar su ministerio. No estaba hablando de una cosa física. Estaba hablando de un bautismo superior. Juan el Bautista había dado testimonio de Jesucristo y había dicho: cuando Él venga, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bueno, ese fuego, ese bautismo de fuego, es un bautismo de purificación, es un bautismo de sufrimiento, es un bautismo de dolor, es el bautismo que necesita vivir todo hijo de Dios a fin de ser santificado, como lo fue Cristo el Señor. Seguramente usted podría recordar conmigo que en la carta a los Hebreos, los versículos 8 y 9, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: y aunque era hijo, dando testimonio de Cristo, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, ahí está, mire, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué está diciendo? Que el padecimiento provoca obediencia, la obediencia es lo que hace que seamos perfeccionados. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen.
De eso hablaba Jesucristo cuando le decía, ustedes, ¿acaso ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Interesante, fíjese, dice ellos. Creo que habla de los dos varones. Creo que habla de los dos discípulos, no necesariamente de ellos y la mamá. Ellos le dijeron, podemos. Aleluya. Aleluya. Mire, no tengo el tiempo para mostrar por las Escrituras todo lo que quisiera. Sin embargo, quiero decirle nomás que este mismo Jacobo, el hijo de Zebedeo, está señalado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dicen aquí al mismo tiempo el rey Herodes pues, el mismo que mató a Juan el Bautista. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Es este varón? Mató a espada a Jacobo. ¿Por qué lo mató? Por predicar la palabra. Por predicar la palabra. El primer mártir se llamó Jacobo dentro de los discípulos. Fue muerto por Herodes. ¿Y qué decimos de Juan? Bueno, Apocalipsis en el capítulo número 1 da testimonio acerca de este varón. Veamos los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sáltese al verso 9, por favor. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, bautismo de fuego, y copartícipe vuestro en la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire cómo sigue. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan, siendo ya mayor y habiendo de él un gran testimonio de un predicador, un hombre de Dios, fue tomado y desterrado a la isla llamada Patmos, esperando que muriera allá, esperando que alguna fiera lo destrozara, esperando que tomara alguna enfermedad mortal, esperando que allá muriese. Fue desterrado, dice, por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ahora es glorioso porque es allí donde este Juan, este mismo hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, es allí donde se produce toda la revelación de los escritos de Apocalipsis. De hecho, el Señor permite que Juan vuelva, antes de morir, vuelva a la ciudad y pueda participar y compartir tanta bendición, tanta gracia como le fue revelado allá, estando desterrado en la isla de Patmos. Entonces, una pregunta entre nosotros: Juan y Jacobo, ¿bebieron del vaso del Señor o no bebieron? ¿Fueron bautizados o no fueron bautizados del bautismo que el Señor había prometido, un bautismo de fuego? Y la respuesta es: participaron, no hay duda. No en el nivel de Cristo, pero participaron, ¿cómo no? Participaron después que ellos dijeron: nosotros queremos, ser parte de tu reino, pero no queremos ser parte acompañante allí a la distancia. No, queremos estar allí, queremos estar en primer lugar.
Bueno, el Señor les dio oportunidad de estar en primer lugar. A uno siendo un gran mártir en manos de Herodes, al otro siendo desterrado y estando próximo a morir allí en la isla llamada Patmos. ¿Qué queremos dejar dicho este día, amigos y hermanos? Queremos dejar dicho que Dios el Señor nos ha llamado a nosotros. El Señor ha llamado a todos aquellos que somos parte de la Santa Iglesia de Dios. Nos ha llamado para ser parte de su reino. Somos parte del reino de Dios y su justicia. La Escritura va a decir en los capítulos, especialmente 20, 21 de Apocalipsis, que todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida, va a decir el Señor que reinarán con Cristo 1000 años. Usted entiende que 1000 años de Dios es mucho, mucho, mucho tiempo. Está hablando de cómo el Señor nos llama a estar con Él, a participar con Él, a vivir con Él, a estar eternamente con Él y en Él. Ahora, eso tuvo un costo de salvación que ya lo pagó Cristo el Señor. Lo pagó Cristo el Señor, bendito sea. Pero nosotros debemos también reconocer que nuestra vida debe ser ofrendada permanentemente al Señor para que Él se agrade de nuestra ofrenda. Porque nuestra ofrenda no es el dinero del bolsillo, no es un bonito cántico, no es un bonito tocar instrumento. Es mucho más que eso. Nuestra ofrenda es y debe ser nuestra vida. Para que esa vida tenga sentido, el apóstol dirá en Romanos capítulo 12, os ruego, dice, verso 1, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, espiritual. Es vuestro culto. Pero tiene que ser una ofrenda permanente, permanente. ¿Y eso qué significa? Significa entender aquello que le dijo el Señor a los discípulos, como el Hijo del Hombre, dice, así ustedes tienen que vivir, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El punto no es estar puesto para la foto, el punto no es estar puesto en primer lugar, el punto no es estar en un lugar de privilegio, el punto es cuánta disposición tengo de servir, de entregarme, de imitar a Cristo el Señor, de imitar al Maestro. Filipenses capítulo 2, verso 5 va a decir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amigos, hermanos, deseo para ustedes todo tipo de bendiciones, que el Señor afirme sus corazones. Si ha creído a Cristo, sea fiel, mantenga su confianza en el Señor, no se aleje, cuide de que la palabra del Señor le alimente cada día, sea en todo bendecido. Si alguien nos escucha hoy y no ha conocido plenamente a Cristo, le invitamos, venga al Señor. Todo este mundo va a pasar. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Esto se va a acabar, amigos. Esto va a terminar. Esto va a colapsar. Pregunte a los científicos y todos están diciendo que esto prontamente va a colapsar. Para nosotros, los hijos de Dios, hay una gran esperanza. Cristo el Señor viene por nosotros. Él viene a buscarnos. Entonces, si le parece, si hay una inquietud en su alma, venga, acérquese, venga Cristo el Señor, entregue su vida al Señor. El Señor quiere que, al igual que estos dos varones, el Señor quiere tenernos cerca, quiere tenernos con Él, para que así disfrutemos su bendición eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.